Bueno, estamos en esta tercera sesión de la formación de Cuaresma. Hoy es 9 de marzo 2026, Cuaresma 2026, y hemos estado hablando de el número 40, el significado bíblico del número 40. En la primera hemos hablado de Noé, del arca de Noé, y en la segunda hemos empezado hablando de lo que comenzamos hoy también hablando, que es, vamos a ver, de la transfiguración. El otro día comenzábamos hablando de la transfiguración, de lo que quiere decir la transfiguración, también en este tiempo de Cuaresma, de la transfiguración, cuando se celebra la transfiguración, que es en el día 6 de agosto tenemos una cuarentena, de que hasta la exaltación de la cruz, de que la, la transfiguración se lee también siempre en el segundo domingo de la Cuaresma y que ahí aparecen dos personajes que son Moisés y Elías. Y entonces podéis adivinar, si el otro día hablamos de Moisés, pues podéis adivinar de quién vamos a hablar hoy, ¿no? Pues de Elías. ¿Vale? Que además tiene mucho que ver, que además tienen mucho que ver. Algunos comentaristas anotan que igual que hay unos paralelismos entre Moisés y Elías. Dice, algunos comentaristas dicen, el profeta aparecía dotado de poderes que hacen pensar en los mismos que Moisés. Ante la palabra de Elías, cesa la lluvia, la tierra se reseca, hay carestía, y la pregunta es si no es un paralelo o si no volverían a empezar las plagas de Egipto. Elías es el único hombre del Señor frente a un grupo de 450 profetas del ídolo. O sea, la cosa promete, ¿no? La cosa promete. Ellos están, si leemos capítulo 18 del primer libro de los Reyes, eh, dice Elías, quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den dos novillos. Él entra en un, no sé si en un diálogo, en un juego o en una eh, apuesta, podríamos decir, ¿no? Que también esto ocurre también con los sacerdotes de Egipto y Moisés. Entran en un... Dice, que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios y yo clamaré invocando el nombre del Señor, y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. La apuesta la ganó Elías, claro. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. No hubo respuesta. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque él es Dios, pero tendrá algún negocio. Le habrá ocurrido algo. Estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. También tenía su sentido del humor, ¿no? Gritaron, le hicieron caso a Elías. Gritaron con voz más fuerte, se hicieron incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos, según su costumbre. Pasando el mediodía entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. No sabemos si ese trance ya era
que estaban desangrados, porque aquello... Hay que, en los versículos 31 y 32 de ese capítulo 18, se recoge cómo Elías levanta el altar. Y en ese paralelismo que existe entre Elías y Moisés, Elías levanta el altar con las mismas condiciones prescritas por el Código de la Alianza. Dice 1 Reyes 18, versículos 31 y 32, dice, tomó Elías 12 piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor, tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor. Hizo la ofrenda. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Se manifiesta el Señor y es como un paralelo, ¿no? El Dios de la alianza, que se había manifestado en el Sinaí, en una llamarada entre las zarzas, se manifiesta con el fuego. El Señor desciende como fuego. El Señor, hay que recordar, la montaña del Sinaí humeaba cuando Moisés subía, y el Señor se manifiesta. A esto le sigue la matanza de los sacerdotes de Baal. Ahab transmitió a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo pasó a cuchillo a todos los profetas de Baal. Eso viene al inicio del capítulo 19. Se pasa a cuchillo todos los profetas de Baal, lo cual también nos recuerda, una vez más, la matanza de los primogénitos en Egipto, ¿no? Cuando los primogénitos mueren aquella noche en Egipto. Los que forman parte de un pueblo idolátrico reciben la muerte ante el paso del Señor, en un caso Moisés, en otro caso a través de Elías. Y Elías dice, continúa el capítulo 19. Entonces Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para poner a salvo su vida. Imploró, también dice el texto, que imploró la muerte, diciendo, ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Hay que recordar que Moisés también tuvo que huir y que Moisés también había pedido morir. Y también en Mateo 26, porque claro, estos dos señores son figuras que anticipan a Cristo. Mateo 26 dice que Jesús está triste hasta la muerte. Con lo cual aquí tenemos todo un paralelismo en la transfiguración, ¿no? Ahí tenemos a Moisés, tenemos a Elías y tenemos a Jesús. Ellos son figuras y tipos, unas figuras que anticipan a, a Jesús como eh,
ellos dan culto al Dios verdadero, como el Señor se manifiesta también a través del fuego, recordemos también Pentecostés, como quienes, quienes no están con ellos, pues su pago, entre comillas, ¿no? Es la muerte, y como tienen que huir, recordemos que Jesús también, primero la huida de Egipto, pero después como Jesús eh, no andaba de forma pública, en algunos versículos lo dice, por miedo a los judíos, y como está triste hasta la muerte. Que, claro, estamos hablando de la cuaresma, del número 40, y Lola está aquí chismorreando que qué es esto de Elías, que por qué no hablamos del 40, que ya ha venido aquí a hablar del 40 y que no estoy hablando del número 40. Bueno, pues hay que recordarle que después de esto, hay que recordar que después de esto dice el libro primero de los Reyes, que después de desear la muerte, se recostó y se quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo, levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua, comió y bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó de nuevo y dijo, levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios, el Sinaí, el Horeb. Elías recibe la fuerza con aquella comida milagrosa y camina 40 días y 40 noches hasta el monte del Señor, que es la meta que Dios le propone. Podemos recordar, no lo hemos hablado con Moisés porque es otro de los aspectos, los 40 años de la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, pero podemos recordar cómo, aunque no lo hayamos dicho ahora, pero ya lo sabemos sobre todo, cómo el pueblo de Israel recibe un agua milagrosa, el agua que brota de la roca, lo hemos escuchado en la lectura, ayer, en la primera lectura, cómo el pueblo de Israel recibe un pan milagroso, que es el maná, para poder caminar hasta la meta que Dios le propone. Y dicen los textos, ya lo veremos, dicen los textos, seguramente el próximo día veamos este aspecto, dicen los textos que cuando llegaron a la meta del camino, a la tierra prometida, cesó el maná. El maná duró hasta que llegaron a la meta, cesó el maná. Ya no necesitaban comida milagrosa, pan del cielo, como decimos nosotros también en en las aclamaciones. Ya no necesitaban ese pan del cielo para, para caminar, ya habían llegado a la meta. Y así también le pasa a Elías. Pero recordemos también los ángeles, ¿no? El ángel. Jesús está, bueno, Jesús no, están los discípulos recostados y dormidos y un ángel se acerca, no para hablar con ellos, sino para hablar con Jesús en el Monte de los Olivos, como le pasaba también a Elías. Elías se quedó dormido, un ángel bajó a decirle levántate y come. Un ángel es el que, estando dormidos los discípulos, baja, ¿no? Lo vemos baja al Monte de los Olivos
Y el camino que Jesús inicia en el Monte de los Olivos va también hasta un monte, que es el Calvario. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que Elías, cuando alcanza la montaña santa, cuando alcanza el Sinaí, pues se mete en una caverna entre las paredes de aquella, de la montaña santa, que también, acordaos de que el otro día hablábamos cómo cuando Dios pasa en su gloria, que Moisés le pide que le muestre su rostro, lo que le dice es que Moisés esté metido en la hendidura de la roca hasta que pase. Tanto Moisés como Elías se resguardan en la hendidura de las rocas de el Horeb, del Sinaí, para recibir, ver al Señor, para recibir su gloria, para recibir su mandato, para encontrarse con Él. ¿Qué pasa allí? Pues pasa lo siguiente. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo de pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola. Dicen, esto está en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. El profeta sale de la gruta y se cubre el rostro como había hecho Moisés, como hacía Moisés cuando se encontraba con el Señor. Y además, dice este comentarista, hay un comentarista, Roger Poelman, que se hace una pregunta sobre esto. Dice: ¿cómo entender este pasaje tan misterioso? En el terremoto, en el huracán, en el fuego, pero luego en la brisa sí está el Señor. Dice: y enseguida llega Dios, llega al paraíso para hablar con Adán a la hora de la brisa. Génesis 3:8. Viene a Noé por causa del diluvio y el empezar de nuevo, a Abraham para la bendición de todos los pueblos, a Moisés para la liberación y para la alianza con Israel. Viene la persona del único Hijo Jesús para la salvación del mundo, y este Cristo volverá en gloria para el supremo encuentro. También así viene Dios a Elías en medio de las rocas del Horeb Sinai. ¿Cómo viene Dios? Hay señales precursoras: el huracán, el temblor, tierra, fuego. También Jesús habla de confusiones cósmicas antes de la parusía, de su vuelta. Estos signos deben ayudarnos a velar. La venida del Señor no estriba en ellos, en las cosas, digamos, como muy portentosas, muy poderosas, Estemos tranquilos. Cuando verdaderamente venga Él, le reconoceremos. La última señal que advierte Elías es el susurro de una brisa suave. Es como la brisa de la tarde en el paraíso,
cuando el Señor se aproximaba familiarmente al hombre para conversar con él. Dice este comentarista, ¿la brisa qué quiere decir? Bajaba el Señor a pasear con el hombre a la hora de la brisa, 3:8, Génesis 3:8. Y cuando vuelva, volverá con esa misma delicadeza, ¿no? Como el susurro de una brisa suave. Mientras tanto, parece que el final del mundo es anunciado pues con terremotos, con los huracanes, así que no os preocupéis por las danas. Que serán duras, pero no será el final del mundo, ¿no? Bueno, entonces, cuando el Señor vuelva, se aproximará como el susurro de una brisa suave. Nosotros tenemos un signo para, para la consagración de los dones, que es colocar las manos y hacer sombra sobre el pan y el vino, porque bueno, el Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen, cubrirá con su sombra. Los orientales lo que hacen es mueven un velo y hacen una brisa suave, porque esa brisa suave es el símbolo del Espíritu, ¿no? Es una expresión litúrgica del Espíritu. Se nos olvida una cosa. Nosotros, cuando explicamos esto, que eso también existe en nuestro rito, porque cuando los sacerdotes se inclinan, dice que se inclinan sobre los dones para la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Vosotros, claro, no lo notáis, pero yo sí. Cuando tengo las manos colocadas en el cáliz, yo sí noto la brisa suave del aliento, que es como recordar que eso que es parte de la creación va a ser recreado precisamente por el soplo que Dios hace desde el principio en el hombre y por la brisa suave, por ejemplo, que se manifiesta en este texto. Usted eh, se inventa estas cosas para quedar bien, porque eso no lo dice en ningún sitio. Tenéis razón, tenéis razón. Ya no lo dice en ningún sitio. Antes sí, porque en el bautismo el sacerdote soplaba sobre la cara del neófito, soplaba, pero eso es hasta antes de ayer, se soplaba sobre la cara del que iba a ser bautizado. Y entonces era parte del rito. Con lo cual, esto nos recuerda que la brisa suave, es el símbolo también de la venida de Dios. Lo usamos como un símbolo en la liturgia. Como, como colofón, no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, ya como colofón vamos a hablar simplemente de que Elías tiene un sucesor, que es Eliseo, al cual deja a través de su manto, eh, parte de su espíritu, ¿no? Cuando le recoge ese carro de fuego, y que es la Merkabah, el carro de Dios, que en otros sitios se describe las ruedas como unos animales que coinciden perfectamente con el tetramorfos, que son los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, como los símbolos de los evangelistas, ¿no?
el hombre o el ángel, el toro, el león, el águila, ¿no? Aparecen, ¿no? Cuando sube, cuando el carro sube, aquellos suben, cuando el carro, aquellos bajan. Os invito a que no traje aquí ninguna, igual tenía que haber puesto una. Estoy diciendo todo más arriba ahora, estoy diciendo de memoria sin los apuntes. Eh, a que busquéis un tetramorfo, es ¿cómo se llama? Cristo en la mandorla y los evangelistas, porque en algunos códices antiguos aparecen como haciendo aspas, ¿no? Son como las ruedas del carro de Dios que se llevó a Elías, que trae al Señor, que Elías tiene un sucesor que es Eliseo, al cual le deja parte de su espíritu. Elías, el carro de fuego de Elías y la ascensión del Señor se han visto en paralelo también, como ser un tipo, una figura, este acontecimiento de Elías, de la ascensión del Señor, de ser llevado al cielo, de ascender al cielo, pero además porque 10 días más tarde Jesús le dejará el espíritu a sus discípulos, como Elías le dejó con el manto, con una parte del manto, a Eliseo una parte de su espíritu. Recordad que el manto es muy importante, porque es el manto de Jesús, se manifiesta su fuerza y su potencia. Hay un texto que dice que los que le seguían buscaban tocar la orla de su manto. Y una mujer que lo consigue en medio del gentío se salva, la hemorroísa. El manto de Jesús, como el manto de Elías, tiene, digamos, es el símbolo de la fuerza del Espíritu, que es capaz de sanar y que es capaz de salvar. Y esa imagen de la hemorroísa es la que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando se va a introducir el tema de los sacramentos, que los sacramentos es como tocar la orla del manto, que a través de los sacramentos podemos tocar a Cristo. Es la imagen de la hemorroísa en las catacumbas de Roma la que aparece ilustrando los sacramentos. Y con esto, pues por hoy tenemos un número 40 que es esa cuaresma de Elías que comienza huyendo y que se encamina hacia el Oreb donde recibe todo ese encargo que después será pues dejar a Eliseo también como discípulo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.